El siguiente video se realizó con la finalidad de ayudar y ampliar los conocimientos de hipótesis, variables, dimensiones e indicadores a nivel de su definición, tipos, características y aplicaciones. El video fue diseñado y narrado por Mariela Camacho, Enrique Dávila, Greida Silva, Rosa González y Darío Medina. Introducción. En el presente estudio se plantea comprender los conceptos de hipótesis, variables, definición conceptual y tipos y características. Conocer y entender los diferentes tipos de hipótesis, aprender a deducir y formular hipótesis, así como a definir de manera conceptual y operacional las variables contenidas en una hipótesis. Responder a las inquietudes más comunes en torno a las hipótesis. Contenido, hipótesis, tipos y características, variables, tipos y características, operacionalización de la variable, definición conceptual y operacional, finalidad de la operacionalización de la variable, dimensiones y los indicadores, conclusiones. Ante la presencia de cualquier problema o incógnita, toda persona está en capacidad de suponer, sospechar y de buscar pobladas explicaciones. Tales situaciones se denominan hipótesis, que no es más que una suposición que expresa la posible relación entre dos o más variables, la cual se formula para responder tentativamente a un problema o pregunta de investigación. También se puede definir como un enunciado teórico supuesto de la relación esperada entre dos o más variables, no verificadas pero probables, sustentando en los conocimientos organizados, sistematizados y que buscan responder a un problema empleando los métodos de investigación. Ejemplo, el accidente fue causado por exceso de velocidad. Otro ejemplo es la principal causa del bajo rendimiento en lenguaje y comunicación es la baja cantidad de horas semanales dedicadas a la lectura. Encontramos tres tipos de hipótesis: investigativa, nula y alternativas. Hipótesis de investigación es la suposición que se aspira a verificar o comprobar. También se denomina hipótesis de trabajo. Dentro del tipo de hipótesis investigativa tenemos hipótesis explicativa, correlacionales, descriptiva, predictiva. Dentro de las predictivas tenemos experimental y no experimental. También tenemos la comparativa, que dentro de estas tenemos la experimental, no experimental, direccional y no direccional. Hipótesis nula. Estas se definen como las que niegan los supuestos en la hipótesis de investigación. En el caso de comparación de grupos, expresa que no existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos por estos. Asimismo, es contraria a la hipótesis no direccional. Ejemplo, el tiempo de ejercitación no tuvo influencia en el bajo puntaje obtenido en la prueba. Otro ejemplo, no existirá diferencias entre el puntaje del grupo A y el obtenido por el grupo B. Hipótesis de tipo alternativas. Son aquellas que plantean opciones distintas a la hipótesis de trabajo o de investigación. Ejemplo, hipótesis de investigación. El bajo puntaje obtenido en las pruebas fue producto del tiempo de ejercitación. Otro ejemplo, el bajo puntaje en las pruebas fue producto de fallas en la elaboración de las mismas. Características de las hipótesis. Las hipótesis deben ser claras, conceptualmente claras y verosímiles para los fines de comprobar la hipótesis. También tienen que ser específicas, poseer términos o conceptos claramente comprensibles y sin ambigüedades. Poseer un referente empírico. Deben siempre referirse a características de la realidad. Ser objetivas. Deben ser observables y medibles. También tienen como característica comprobables o refutables, con la finalidad que pueda la hipótesis conducir a una solución lógica y aplicable. En todos los diseños de investigación, experimentales o no, se deben identificar y definir las variables que se pretenden medir. Cuando se realiza una investigación, se intenta descubrir las relaciones e implicaciones entre las variables que intervienen en la misma. Para ello, definimos las variables como una característica o cualidad,
magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios y que son objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. También pueden ser definidas como característica o propiedad de la realidad, que puede variar entre individuo o conjunto y cuya variación es susceptible de ser medida. Un ejemplo de variables podemos decir que son la edad, el peso corporal, la estatura, la temperatura ambiental, la marca de los automóviles, entre otros. Existen varios tipos de variables. Estos están definidos en tres grandes grupos, según su naturaleza, según el grado de complejidad y según su función. Las variables, según su naturaleza, pueden ser de tipo cuantitativas y de tipo cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que se expresan en valores o datos numéricos, como por ejemplo, cantidad de niños en una escuela, cantidad de habitantes de una región, notas o calificaciones estudiantiles, número de personas que pertenecen a un partido, entre otros. Dentro de las variables cuantitativas podemos encontrar variables de tipo discreta y variables de tipo continuas. Las variables discretas las podemos definir como aquellas que asumen valores o cifras enteras. Unos ejemplos de este tipo de variables son cantidad de estudiantes en un salón de clase. En un salón de clase puede haber 21, 22 y 23 personas, pero nunca vamos a encontrar 21,3 personas ni 22,3 personas. Otro tipo de ejemplo para estas variables son la cantidad de libros que pueden ser consultados en una biblioteca. Podemos decir que consultamos 3, 4, 5 libros, pero nunca vamos a poder expresar o identificar que consultamos 3.2 libros ni 2.3 libros. Variables de tipo continua. Estas variables, a diferencia de las variables discretas, asumen números fraccionados o con decimales. Un ejemplo de este tipo de variables es la temperatura ambiental, puede ser medida hasta alcanzar 37,3 grados centígrados. Un árbol puede medir 1.2 metros de altura, 1.7 metros de altura. Variables de tipo cualitativas. Estas variables de tipo cualitativas también son llamadas variables de categoría. Vienen dadas por las características o atributos que se expresan en forma verbal, no numérica, es decir, mediante palabras. Un ejemplo de este tipo de variables son cantidad de personas solteras, cantidad de hombres casados, cantidad de hombres de 50 años, cantidad de mujeres de 30 años. Dentro de las variables de tipo cualitativas encontramos las dicotómicas y las policotómicas. Las variables dicotómicas son aquellas que se dan o presentan en dos clases o categorías. Un ejemplo de este tipo de variables son de tipo género, masculino o femenino, tipos de escuelas, públicas o privadas, procedencia de un producto, nacional o importado. Variables policotómicas. Este tipo de variables se presentan en más de dos clases o categorías. Unos ejemplos de estas variables son las marcas de las computadoras, HP, IBM, Lenovo, Dell. Otro ejemplo de este tipo de variables son los colores de tinta. Estas vienen en rojo, azul, negras, verde, entre otras. Ahora bien, hablemos de la variable según el grado de complejidad. Dentro de este grupo encontramos variables de tipo cuantitativas y de tipo cualitativas. Y a su vez, dentro de ellas encontramos variables simples y variables complejas. Las variables simples se definen como aquellas que se manifiestan a través de un indicador o una unidad de medida. No se descomponen en dimensiones. Un ejemplo de estas variables son: el precio de un producto simplemente se expresa en unidades monetarias. Las variables complejas son las que se pueden descomponer en dos dimensiones como mínimo. Luego se determinan los indicadores por cada dimensión. Un ejemplo de estas variables son
Dentro de una organización tenemos varios departamentos. Por ejemplo, tenemos una dirección, tenemos recursos humanos, finanzas, producción, entre otros. Las variables según su función las encontramos de tipo independientes, dependientes, intervinientes y extrañas. Variables independientes son las causas que generan y explican los cambios en la variable dependiente. Es decir, en los diseños experimentales, las variables independientes es el tratamiento que se aplica y manipula en el grupo experimental. Por ejemplo, la dieta a la que es sometido un grupo de pacientes obesos. Las variables dependientes son aquellas que se modifican por la acción de la variable independiente. Constituyen los efectos o consecuencias que se miden y dan origen a los resultados de la investigación. Por un ejemplo de este tipo de variable es el peso corporal de los integrantes del grupo de la muestra. Las variables intervinientes las podemos definir como aquellas que se interponen entre la variable independiente y la variable dependiente, pudiendo influir en la modificación de esta última. Es decir, en un diseño experimental puro, este tipo de variable debe ser controlada con el fin de comprobar que el efecto es debido a la variable independiente y no a otros factores. Un ejemplo de esta variable es el ejercicio físico practicado por un grupo. Ante esta situación, es probable que el investigador controle dicha variable mediante la prohibición del ejercicio durante el periodo de administración de la dieta, para tener así la certeza de que la modificación del peso se debe a la dieta y no al ejercicio físico. Las variables extrañas son las que son llamadas también ajenas, las cuales son factores que escapan del control del investigador y que pueden ejercer alguna influencia en los resultados. Un ejemplo de este tipo de variables son los factores hereditarios, probablemente incidan en el peso corporal de una persona. Otro ejemplo de este tipo de variable es cualquier medicamento o suplemento que ingieran los sujetos sin haber sido indicado por el investigador. Es importante mencionar las características de las variables. Estas pueden ser de tipo observable. ¿Por qué son observables? Porque su información debe ser concreta y evidente en la realidad. Pueden ser cambiantes porque se puede adquirir diferentes categorías y valores. Otra característica de las variables es que son medibles y evaluables. Esto quiere decir que puede existir la posibilidad de ser cuantificada. Por último, una de las características es tener referencia conceptual. Esto es, deben emanar de un previo conocimiento teórico de la realidad. Hola amigos, mi nombre es Albert. Soy un científico del siglo XX y entiendo que muchos de ustedes ya me conocen. Hoy vengo a explicarles lo que significa el proceso de operacionalización de variables. Es un proceso que transforma una variable teórica en una variable empírica, práctica. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este proceso es darle un sentido práctico a la investigación. Con esto podemos definir cómo observar nuestras variables en la práctica, cómo medirlas y cómo pasar de lo conceptual a lo que físicamente podemos ver, podemos sentir y podemos apreciar. Cuando hacemos todo este proceso, obtenemos la precisión en los datos de nuestro experimento. En el proceso de operacionalización de variables, hacemos una variable medible, pasando de la definición conceptual a la definición operacional. En la parte conceptual, tenemos la identificación de incógnitas y una explicación cognitiva de lo que son las variables
objeto de investigación, mientras que en la parte operacional de variables tenemos lo que son los indicadores representativos, rasgos característicos de una variable, tiempo en que se va a presentar, cómo se va a manifestar, dónde se va a manifestar, pudiendo determinar la dimensión de la variable. En esta parte les dejo las etapas del proceso de operacionalización de variables, en donde pueden ver que se constituyen de 6 fases. La primera, identificación de variable, en donde levantamos los atributos según el concepto de la variable y qué tipo de variable es. En la segunda, definición operacional, identificamos las características prácticas de la variable y hacemos la transformación del concepto a una razón medible. En la tercera fase, dimensiones o categorías, identificamos las distintas clasificaciones posibles y ubicamos los factores que vamos a medir. Cuarta, indicadores. Aquí identificamos las señales que nos van a permitir cuantificar las características de la variable e ideamos la expresión matemática que va a nutrir este análisis. Quinto, nivel de medición. Se definen la capacidad con que se mide la variable y la dependencia de las operaciones matemáticas factibles. Sexto, unidades de medida. Seleccionamos de acuerdo a su representación, cualitativas o cuantitativas. Pueden ser porcentuales, nominales, de razón. Séptimo, índices de medición son las expresiones que relacionan a la variable, como por ejemplo en una variable de puntaje, un nivel de 80 a 100 puede ser un nivel alto, de un nivel de 60 a 80 un nivel medio, de 40 a 60 un nivel bajo y de 0 a 40 un nivel muy bajo. Ejemplo. Este cuadro les presenta un ejemplo de lo que es operacionalizar una variable. Y vamos a poder observar lo que es la definición conceptual, la definición operacional, las dimensiones, los indicadores, las unidades de medida, la escala y los posibles valores finales de la variable. Finalidad de la operacionalización de la variable. Para tener una conceptualización clara de la variable, para convertirla en una o más variables empíricas, indicadores, que son directamente observables, para construir instrumentos que nos permitan observar dichos indicadores, para realizar una observación o medición indirecta de la variable teórica. Dimensiones. Elemento integrante de una variable compleja que resulta de su análisis o descomposición. Por ejemplo, una variable, podemos decir, la calidad de servicio de un hotel. Sus dimensiones: calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en las habitaciones, calidad de servicio en el restaurante. Indicadores: indicio, señal o unidad de medida que permite estudiar o cuantificar variables con sus dimensiones. Dimensión: tomando en cuenta el ejemplo anterior de las dimensiones, tenemos la calidad de servicio en la recepción. Indicadores: atención permanente 24 horas, responsabilidad, dominio de varios idiomas. Calidad de servicio en las habitaciones. Indicadores: limpieza, equipamiento básico, TV y aire acondicionado. Tiempo de respuesta a solicitudes. Calidad de servicio en el restaurante. Trato cortés y amable, rapidez del servicio, calidad de la comida. Podemos concluir que las hipótesis es el eslabón necesario entre la teoría y la investigación, que lleva al descubrimiento de nuevos aportes al saber. Proporcionan un mecanismo eficaz para ampliar los conocimientos. Nos orienta la búsqueda de algún orden o regularidad en los hechos que observamos. Ofrecen dirección global para la investigación. Nos ayuda a seleccionar algunos hechos como significativos y a descartar otros que suponemos carentes de significación para la investigación. Nos ofrece
la solución o explicación al problema de investigación. Es importante resaltar que durante la investigación el científico debe buscar o estudiar las propiedades que se modifican, a las cuales se denominan variables, que a su vez son aquellas que sufren cambios. Esos cambios son analizados, medidos, manipulados y controlados en el proceso de la investigación. Gracias por su amable atención.